Bueno, buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tenerte acá en Plaza de Mayo. Estamos con Hugo Alconada Mon, que es un periodista que tiene el raro mérito de que en todos los casos sonados de los últimos tiempos aparece el nombre del asociado. Así que si para los que leyeron alguna vez alguna noticia de valijas, de billetes, de coimas, seguramente busquen que al pie está el nombre de Hugo Alconada Mon, que es prosecretario de redacción del diario La Nación y de profesión abogado. ¿Qué hace un abogado rondando en el periodismo? Pues comenzó la historia cuando era chico, cuando tendría 17 años por ahí, y precisamente yo ya sabía que a mí me gustaba periodismo. Empecé a preguntar, empecé a insistir, a ir a la salida de distintas conferencias de distintos periodistas que a mí me interesaban, y a cada uno de ellos le preguntaba precisamente eso, qué me convenía estudiar para después hacer periodismo. Sobre todo periodismo, en ese momento yo pensaba más en periodismo político, más periodismo de opinión, opinativo. Y la mayoría me decía que estudiara o Derecho, o Ciencias Políticas, o Relaciones Internacionales. Y a mí también Derecho me gustaba, conocía por una cuestión que mis viejos son abogados, y entonces como que tomaba como que esa era una opción viable. Qué notable, yo pensé que era como una vocación tardía, pero que te recomendaran. No. De hecho, además en La Plata, porque vos sos de La Plata, sí, donde está la Facultad Decana, sí, de Periodismo. Qué notable. Pero de una, la inmensa mayoría me recomendó estudiar Derecho, Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales, así que me metí a eso, empecé a estudiar Derecho, al mismo tiempo trabajaba como gestor jurídico y demás, me gradué, y ya cuando me gradué yo ya sabía que quería irme a estudiar afuera, así que para hacer justamente una maestría o un posgrado en periodismo. Y entonces con el dinero que yo había ahorrado como gestor jurídico, más un préstamo de mis viejos, más una suerte de beca que conseguí, me fui a estudiar solo primero un año a España, gané una beca completa, volví, me casé, volvimos a irnos con mi mujer otro segundo año, de ahí a Estados Unidos y de ahí a la Argentina, y ahí empecé ya como periodista en el diario El Día de la Plata. Ahora, en todas las facultades la materia de periodismo e investigación es como la central y se cultiva. Lo que sí es notable, y lo relaciono con tu comentario, es que el periodismo de investigación está en baja, y no solamente porque no hay recursos o por todo ese montón de cuestiones que muchas veces plantean los periodistas, sino porque como que falta una actitud investigativa, ¿no? El periodismo se ha vuelto como más receptivo a la agenda o a las cuestiones de poder, y a veces le cuesta salir. ¿Dónde está la clave? ¿O dónde crees que estuvo la diferencia para que vos pudieras transitar un estilo que es bastante característico, ¿no? O sea, lleno de datos y de constataciones y de cosas que aparecen incluso muy lejos del ritmo de la agenda? Pues en mi caso fue bastante fortuito. Como te comentaba antes, yo pensaba más en un periodismo político tradicional, y después se fue dando casi naturalmente. Ya en el diario El Día yo hice un par de trabajos que gustaron en el diario, después también tuve problemas con ese diario, pero que incluso ganamos un premio, el premio ADEPA, por una serie de investigaciones que habíamos hecho. Y después, cuando ya te lo hago corto, ¿no? Después hubo un periodo en La Nación, luego un segundo periodo en el diario La Nación, pero en la parte de judiciales, corresponsalía en Washington, retorno a la Argentina ya con el caso Antonini, si después que lo abordamos. Sí, claro. Pero en definitiva lo que se terminó dando ahí fue una combinación de factores en la cual al diario le había agradado lo que habíamos hecho en el caso Antonini. Al mismo tiempo el diario decidió apostar otra vez, porque en un momento había intentado con periodismo de investigación, pero desde otro abordaje, y no le había resultado. Y a mí a su vez me dio una buena oportunidad para retornar a la Argentina tras 4 años de corresponsal ante la Casa Blanca. Y entonces esa combinación de factores nos permitió el apostar a tratemos de salir del día a día, porque naturalmente la tentación en los medios hoy es, bueno, una suerte de McDonald's, ¿no? Tapemos el problema de ahora y después vemos qué hacemos. Y en este caso el diario, y en el diario quiero decir
el prosecretario general, el secretario general, los secretarios, los editores. O sea, esto es múltiples periodistas e incluso directivos del diario decidieron, bueno, intentémoslo otra vez. Lo cual implica primero el tener una persona, y ahora ya estamos haciéndolo más, porque somos varios, que están fuera de la agenda, como vos decís, que gastan dinero, porque el periodismo de investigación te cueste dinero, aunque no sea invirtiendo en tiempo, ¿sí? Es por lo menos sacar a una persona del día a día. Y después también es, si querés, hasta suerte, que de repente vos estás investigando algo que de repente picó, y donde picó empezás. Ahí hay también una cuestión que es paradójica en tu caso, por lo menos por lo que yo leo de las noticias. Acá se cae en la tentación de llamar periodismo de investigación lo que es un periodismo de expediente judicial. Te tiran el expediente, a veces una de las partes, y haces con eso lo que se llama una investigación, incluso antes de que la causa esté resuelta, con lo cual sí, por ahí estás tirando pruebas que ni siquiera son convalidadas después por la justicia. Vos que podrías, digamos que tenés matrícula para ir y pedir el expediente, no lo haces. ¿Dónde está el método? O sea, ¿dónde está el camino? ¿Eso lo aprendiste en Estados Unidos, por ejemplo, que suelen tener así como una metodología profesional más protocolizada? ¿Cómo es? Mira, en mi caso fue una combinación, otra vez, de factores. Porque lo que ocurrió es que ya como abogado en la carrera de Derecho había varias técnicas, si se quiere, que pude utilizar después para el periodismo. Por ejemplo, sobre cómo interrogar testigos, indagatorias, cómo formular las preguntas, evitar las preguntas que son capciosas, es decir, o sea, ya había varias técnicas y herramientas de la Facultad de Derecho que me servían. Uno. Dos, Estados Unidos ayudó muchísimo, e incluso hasta por leer, digamos, el periodismo norteamericano, y además de capacitación allí con manuales, cursos y demás. Y luego yo trato de utilizar mucho la información judicial, voy ahora menos, pero trato de ir a, por ejemplo, los tribunales, Palacio de Tribunales de Comodoro Pi, Fuero Contencioso Administrativo, Fuero Comercial, ¿sí? Hablar con fiscales, con jueces, prosecretarios, defensores, o sea, todo el abanico, síndicos, o sea, todo lo que se te ocurra. Y después es tratar de ir por fuera digamos, de la agenda, o sea, si todos van para un lado, el ver qué queda por el otro. O sea, como por principio, si están yendo para allá, vamos para el otro lado. Ejemplo concreto. Para el caso Antonini, viajé a Miami más de una docena de veces, estando en Washington. Y no cuando estaba todo el ruido, sino precisamente cuando no había nada, iba para allá porque precisamente era cuando las personas que realmente podían interesar estaban disponibles, y porque no estaba toda la persecución de la prensa, los fiscales y demás, estaban hasta con los celulares abiertos. Entonces tenías más chances de que te respondan. Caso Chicone, jueves por medio viajamos a Mar del Plata. No pasa nada ahora, viajamos igual. Y tenés café y charlas con uno y charlas con el otro, y por ahí viajaste y no conseguís absolutamente nada. Y de repente, bingo. Caso Siemens, el otro que también uno grande que tuvimos. Por el caso Antonini habíamos ganado, éramos finalistas a uno de los premios más importantes del mundo, que es el Daniel Pearl Award. Y quedamos como una de las 5 mejores investigaciones del bienio 2008-2009. La entrega, la ceremonia era en Ginebra, Suiza, ciudad que yo ya conocía. Entonces el domingo a la tarde, por ejemplo, en vez de quedarme paseando por Ginebra, opté había una potencial fuente a 2 horas en tren. Viajamos ahí, viajé en tren, te la hago corta, no vivía ahí, empecé a preguntar a los vecinos, y un vecino me terminó llevando en un auto, en el auto propio de él, me dijo, mira, vive en el pueblo de acá al lado, todo esto en inglés, alemán, una mezcla con francés, y terminó llevándome a donde vivía, me dice, ahí vive. Y esa persona termina contándome un par de detalles que me permiten que justificaba el viajar a Zúrich. Viajé a Zúrich. Y en Zúrich terminé destrabando algo más que me justificaba el jugar la apuesta de riesgo de viajar a Múnich.
Con lo cual el vuelo que yo tenía de retorno a la Argentina, que era el lunes a la mañana, desde Ginebra, terminé llamando al diario y diciendo, mira, hay una posibilidad, ¿nos jugamos el tute o no? Y el diario terminó reprogramando mi viaje de retorno, más que en vez de ser solamente Suiza, era más Alemania, y terminé en Múnich, golpeando una puerta, que me abrió otra puerta, que me abrió otra puerta, y terminamos entrando en una habitación donde había todo el bibliorato de la investigación alemana del caso Siemens, y pedí la pata argentina. Y no era el fiscal, era una persona que tenía esa información. Y me volví a la Argentina entre las piernas en el avión para no perderlo, porque tenía miedo de perderlo. Claro, se me llega a perder la valija. Claro, vos ya sabés cómo se manejan las valijas. Bueno, eso, terminé con los papeles entre las piernas, viajando desde Múnich a la Argentina, más luego traduciéndolo costó 45.000 pesos, que llegué a un acuerdo con Editorial Planeta, que ellos pagaban la traducción, yo bajaba mis derechos de autor, más eso a su vez al diario le garantizaba gratis tener la información, y terminamos, a su vez eso no es que volcamos y tradujimos al español nada más que la investigación alemana. Con esos papeles empezamos a buscar uno por uno a todos los protagonistas del caso argentino, que hasta ese momento nos decían, no señor, yo señor, no señor, y empezamos, ¿me puedes explicar entonces esto? Y eso destrabó la investigación argentina. Entonces, en definitiva, fue una apuesta de riesgo, pero ahí tienes un caso concreto. Y vos publicaste en el blog, Alconada tiene un blog que se llama valijeros.blogspot.com, donde aparecen así las actualizaciones de lo que va pasando. Y el último de tus posteos tiene que ver con qué hace la justicia con todo eso. Porque también me parece que cuando vos accedes a ese tipo de pruebas, también estás aportando algo que las partes por ahí no tenían en cuenta en la lógica del juicio. La cantidad de condenas por casos de corrupción es bajísima en Argentina. Sí. Y ahí de nuevo se vuelve a mezclar el abogado. Sí, pero eso es interesante, porque también más de una vez me han planteado cuál es mi objetivo, ¿sí? Si es que yo quiero impartir justicia, si yo juego a ser investigador, si yo juego a ser fiscal, si yo juego a ser juez, si yo estoy juzgando de antemano a una persona. ¿Quién te dijo eso? No, el punto es ahí, es distinto, es, si se quiere, el valor último con el cual trabajamos como periodistas, es el valor verdad. Yo lo que intento, bien o mal, es tratar de contarle a mis lectores qué es lo que pasó. Por ejemplo, en el caso Siemens, trato de contarle a los lectores por debajo de la superficie de las declaraciones formales, qué realmente hubo. Si luego la justicia logra avanzar con eso, me alegro muchísimo. Pero no es que yo intento, ¿sí?, o complicarlo o ponerle presión a un juez o a un fiscal. Es otro trabajo. Ellos trabajan con el valor último, si se quiere, justicia. Nosotros trabajamos con el valor último, verdad. Por supuesto que sí ha habido casos en los cuales lo que hicimos terminó generando un impacto en la justicia. Ejemplo, Coimas en el Senado, con un amigo, Gabriel Sued, habíamos encontrado la forma de reconstruir la ruta del dinero de Mario Ponta Cuarto a partir de las antenas de telefonía celular y las celdas, es decir, el radio de acción de esas antenas, que demostraban que a medida que él iba llamando iba avanzando de un lugar al otro. Eso que nosotros publicamos en el Diario de la Nación, después la Fiscalía lo tomó, lo terminó verificando y hoy es una de las pruebas que se están elevando al juicio oral. Me alegro que así sea, ¿sí? Pero nosotros no lo buscamos, no era que nosotros queríamos complicar a tal o cual persona. Y algo parecido pasa con el caso Antonini, lo mismo. Fuimos verificando a través de las antenas que Claudio Uberti, cuando llega a la Argentina y ocurre el decomiso de la valija, viaja, según esas antenas de telefonía celular, hasta la Quinta de Olivos. Nosotros contamos eso, revelamos eso en el diario, y a las 48 horas Uberti se presenta en la justicia y dice, sí, yo estuve en Quinta de Olivos, pero fui para tal o cual cosa. Entonces a veces sí ocurre que uno termina, si se quiere, hasta complementando un trabajo. Y en todos estos años, ¿qué impacto notas que tienen esas investigaciones en la sociedad, en el lector? Porque a veces me parece que tenemos como un cuero duro para el tema de la corrupción y lo tenemos tan integrado que a veces termina siendo, bueno, uno más que está robando y pasa. Porque yo leía este fin de semana Los secretos de la valija y aparecen muchísimos nombres muy involucrados en el caso, con testimonios y pruebas contundentes en el libro, que hoy siguen en ejercicio público.
Tiene múltiples dimensiones el impacto. Uno, si querés, es este impacto judicial que mencionábamos antes. Más de una vez, lo que nosotros contamos termina en sede judicial. Uno. Dos, a veces genera denuncias, ¿sí?, de personas que deciden denunciar lo que nosotros contamos. Tres, genera impacto en cuanto que muchas veces la sociedad termina reaccionando. Termina planteando cuestiones que por ahí la justicia no, pero para la sociedad sí. O a veces también generamos que, por ejemplo, la justicia, cuando también otro caso fue, viajé a Suiza, la primera vez que conocí Ginebra y Berna, y logré que la jueza que investigaba a Menem, a Carlos Menem, Christine Junot, reconociera en on the record, informara de manera formal en on the record, con una grabadora de por medio, que Carlos Menem tenía cuentas bancarias en Suiza. Y terminó forzando el viaje a Suiza de jueces, fiscales, etc. Y a veces es algo mucho más pequeño, entre comillas, y al mismo tiempo más reconfortante. Para mí uno de los mejores momentos que me dio este oficio fue cuando todavía trabajaba en el diario El Día de la Plata y revelamos una serie de irregularidades con los códigos de descuento en las jubilaciones de jubilados y pensionados provinciales. Descuentos que eran de 50 pesos, 100 pesos en aquel momento. Y una viejita me llamó un día para agradecerme que en el digamos, recibo del mes siguiente le habían acreditado 50 pesos más que el mes anterior. Y para mí fue impagable, porque por primera vez, fue la primera vez que con lo que yo había hecho, al menos a una viejita, 50 pesos de la época eran como si fueran ahora 300 pesos. Bueno, para la viejita habían sido 300 pesos, que es una mar de diferencia para la señora esa. Que los impuestos volvieron al pueblo. ¿Sabes qué? Con eso la señora hizo lo que quiso. O se lo regaló a los nietos, o pagó alimentos, o pagó remedio, me da igual. Pero ese dinero era de la vieja. Y esa vieja, ese mes, tuvo más plata. Y yo te trataba de ironizar un poco de esto que cuando vos decías que te acusaban de tal cosa, que estabas operando para tal. Es decir, ¿qué pasa con los que se enojan? Porque debes tener mucha gente enojada. Sí. Es una situación de tensión que cuesta manejar. A ver, tiene dos planos. En el plano personal, yo sé, hay gente que cree como que yo me divierto. Como que yo, le hice mal a tal persona, publiqué sobre qué bien que la estoy pasando. Y mi mujer ya lo sabe, se da cuenta cuando nos levantamos en la mañana, pues me dice, hoy va a ser un día largo, ¿no? Porque ya por cómo dormí yo, lo que sea, porque yo estoy ya tenso, lo que fuere. Y en cuanto a las reacciones, sí, es bastante complicado. Pero al mismo tiempo, aunque yo no publique toda la información, muchas veces, muchísimas veces, yo tengo papeles que yo no lo publico, pero que a mí me sirven para tranquilidad mía, para tranquilidad de, digamos, de mis editores, los secretarios de redacción, y para protegerme de eventuales llamados, para que si en algún momento me dijeran, mirá, hiciste esto y eso es falso, responder, mirá, tengo los extractos. Por ejemplo, ahora en el caso Chicone, yo todas las notas que he ido publicando en las últimas semanas están basadas en los movimientos de fondos de una cuenta de la sociedad controlante de Chicone. Bueno, esos extractos, el dinero entrante y saliente de Chicone, yo lo tengo. Con lo cual, cuando yo escribo que esa sociedad, por ejemplo, cobró 7,6 millones de pesos del gobierno de Formosa, es porque yo tengo papel. Entonces, no la publico porque es un determinado papel que si lo publico expongo a quien me lo dio, pero al mismo tiempo me da la tranquilidad a mí y le da la tranquilidad a mis jefes. Y cuando llama a alguien, le digo, mira, disculpame, pero tal día, tal hora, tal fecha, recobraste tanto. Porque acá, que es algo que también pasa en otros países de Latinoamérica, que tienen que ver con el ejercicio del derecho de información, ¿no? Porque ahora parece que la discusión se reduce al derecho de expresión, y claro, como cualquiera tiene posibilidad de decir lo que quiera, pero el derecho de información es un poquito más complejo, porque te obliga a estar basándote en cuestiones. Y a veces hay como un juego desigual, porque el que ejerce el derecho de información y pide y se fundamenta suele ser un periodista o un medio, y el que ejerce el derecho de expresión tiene todo el aparato gubernamental atrás
y con capacidad de hacer mucho daño en lo que hace a difamación o a relativización. De hecho, en tu última causa, digamos en esto de Ciccone, circula esto que es una operación y es una forma de dejarlo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja Goliat y David en el caso de la información? Paciencia. Esto es una carrera, si querés verlo, a mí me gusta correr. Estos no son 100 metros llanos, esto es una maratón. El periodismo de investigación tiene mucho de maratón. Con lo cual muchas veces sí, te dicen cosas. Por ejemplo, revelamos que Guido Alejandro Antonini Wilson había estado en la Casa Rosada. 2 años desmintiéndonos, diciéndonos que era toda una patraña, mentira, una injuria, una difamación. Y gracias a Dios apareció el video de Canal 7, ni siquiera de TN o Canal 13, Canal 7. Con lo cual termina también para los lectores, es como si fuera un cheque que libramos y que se cobró. Entonces el lector también lo ve como decir, bueno, dijeron eso y era cierto. Entonces va sumando, como si querés, puntos con el lector. Y eso me imagino también debe operar con las fuentes, porque también es complicado ser fuente hoy. Sí. ¿Cómo lidias con esos miedos? Porque a veces son fundados, pero a veces es el solo hecho de, bueno, no te metas, ¿para qué vas a contar esto? Eso pasa todo el tiempo. Si los que saben contaran nada más que el 10%, yo creo, o una especulación, de lo que saben, no de lo que escucharon, no, de lo que les consta, es decir, el 10% de lo que realmente ellos vieron o escucharon, la situación sería completamente distinta. Hay mucha gente que sabe muchísimo, mucha otra gente que sabe un pedacito y solamente unos pocos te cuentan. Y solamente con lo que te cuentan podemos ir reconstruyendo y ahí vamos. Pero después con las fuentes también es un proceso, también es distinto el periodismo, si se quiere, de investigación, que el periodismo diario. Que el periodismo diario va abordando los casos del día, con las fuentes del día, las personas del día, y nuestro proceso es más de, si se quiere, hasta de confianza creciente. Y eso implica casos en los cuales yo tengo personas, por ejemplo, que vengo llamando hace 3 años y medio y todavía no publiqué una sola línea en el diario, porque es un trabajo de investigación a largo plazo, en el cual llevo 3 años y medio de irlos aflojando, de tratar de convencerlos, de conseguir pedacitos o piezas de rompecabezas gigantesco, y que de repente a veces fructifica y a veces no. El caso Ciccone, otra vez, por ejemplo, empezó en febrero de este año como gran tormenta. El primer dato inicial lo abordó Jorge Asís en junio o julio del año pasado en su página de internet, Jorge Asís Digital. Y el primer dato que nosotros teníamos era de mayo, y llevábamos desde mayo del año pasado, 2011, hasta febrero de este año. Era una de las 50 investigaciones que nosotros teníamos en marcha y que íbamos tratando de tirar del piolín e ir juntando las piezas de rompecabezas a ver hasta dónde llegábamos. Y nuestro objetivo era juntar la suficiente cantidad de piezas de rompecabezas para que cuando finalmente lo expusiéramos, tenerlo bastante armado. Cuando Jorge Lanata lo revela por radio y genera la tormenta, nos forzó a nosotros a tener que salir antes de tiempo. Pero eso también explica probablemente para muchos lectores ¿y ustedes cómo tenían tanta información junta? Porque ya la teníamos de antes, pero al mismo tiempo la queríamos guardar mientras la preparábamos. Nosotros tenemos en este momento 50 investigaciones en marcha. Una es esta que mencioné antes, que llevábamos ya 3 años y medio, todavía no publicamos una sola línea. Hay otra que ya está lista para publicar, pero no la queremos publicar ahora porque sería perderla, porque como el foco de atención está en otro lado, es preferible esperar. Hay otras 2 más que están al punto de salir. Y hay otra que me saltó ahora, que probablemente yo preferiría esperarla, pero como está por explotar, o tememos que puede explotar por otro lado, nos va a obligar a tener que darla. No parece la primicia. Exacto. Ay, a ver, se dio estos últimos años un debate que creo que todavía está en superficie, que es esta idea de periodismo profesional versus periodismo militante.
La presidenta de la semana pasada dijo en una de las universidades que no hay periodismo independiente, y, digamos, de alguna manera invalidando la idea de que quien no habla desde que votó en las elecciones pasadas no podría hablar. ¿Cómo ves el periodismo hoy en Argentina? Es decir, también atravesado por este debate, en donde es cierto lo que vos decís, es maratón y van cayendo y van quedando muchos medios que hoy gozan de beneplácito oficial, sabemos que también son ciclos. Pero ¿hacia dónde crees que va? Va un proceso de depuración. Todo ciclo es eso, un ciclo. Y estoy hablando no del gobierno, sino del periodismo, ¿sí? Y como en todo, es también una maratón. Entonces, quien ve en el corto plazo, ve cierto grupo de periodistas, ¿sí? Después, cuando se va desarrollando, vos vas viendo quién jugó limpio, quién no jugó limpio, quién jugó para una bandera porque realmente militaba por esa idea y quién lo hizo por conveniencia. Entonces, yo tengo grandes amigos en todos los medios de comunicación, en serio lo digo, en todos. Y yo tengo tipos de primera en todos los medios que yo me gustaría trabajar con ellos. Y después tenés otros que son una mezcla. Entonces eso no lo veo como un factor de riesgo, primero. Segundo, yo creo que se puede ser periodista militante, pero militante por un ideal, ¿sí? Se puede militar, por ejemplo, por los derechos humanos, o se puede valorar, como se hizo a principios de los años 80, por el valor militar por la democracia. Ya militar por un empresario o por un gobierno ya me hace más ruido, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión de elecciones, de gustos. Y después sí, yo coincido en cuanto que el periodismo no es objetivo, pero tiene que tratar de ser imparcial. Y por supuesto que hay un proceso de selección en cada uno de los trabajos que hacemos. Y sin ir más lejos, en mi caso, o sea, a mí me gusta, te lo digo así clarito, investigar al gobierno nacional. Y para que no haya confusiones, no solo este gobierno nacional. Claro, todos. Yo investigué antes al gobierno de Menem, al gobierno de Fernando de la Rúa, preguntarle a Fernando de la Rúa lo que piensa sobre mí, sobre coimas en el Senado, Menem con las cuentas en Suiza, Duhalde con, entre otras cosas, Corralito, Corralón, con el tema de Siemens, el gobierno de Menem, de la Rúa y de Duhalde con Siemens, el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, y el día de mañana, algún día, al siguiente gobierno. Entonces, pero es una cuestión de elecciones, porque muchas veces también me preguntan, ¿y por qué no investigás al gobierno porteño o al gobierno bonaerense? Y ahí sí tenés... Y además es un proceso, si querés, hasta selectivo personal. A mí me gusta investigar gobiernos nacionales. Y el tipo de desarrollo de fuentes que hice apuntan a eso. Si vos me dijeras, mira, hoy tenés que investigar el gobierno de Córdoba, ejemplo, tengo que empezar de cero. Ahora, vos me decís, investigar el gobierno nacional, sea este, o el próximo, o el anterior, y yo ya tengo amigos, fuentes, topos en distintos organismos nacionales que a mí me permitirían tener una mínima oportunidad de éxito, o por lo menos de avance, en esos trabajos, porque es precisamente parte del proceso de investigación, del periodismo de investigación, es tener gente que te dé una mano en distintos organismos nacionales, de las órbitas más insospechadas, que te permitan avanzar. Bueno, para ir cerrando, desde ya te agradezco muchísimo la charla. Me parece que también está bueno ponerle rostro al periodista atrás de las investigaciones. Mi impresión, compartimos una charla hace unos pocos días en el Senado, es que eras una persona sumamente simple y uno está acostumbrado a cierta prepotencia del nombre, ¿no? Que acá viene, y fue una grata experiencia conocerte y mucho más ahora conversar con vos. Me acordaba mientras te escuchaba de los resultados de la encuesta de FOPEA, en donde los propios periodistas de todo el país, se pronunciaron 1000 entrevistados, decían que el nivel de calidad del periodismo nacional era en su mayoría mediocre o malo. Muy pocos decían que era muy bueno. Si vos tuvieras que
o diagnosticar o decir, digamos, qué herramientas se podrían aplicar para mejorar la calidad, aunque sea un poquito, ¿no? Así como dijiste, si todas las fuentes contaran un poquito, esto mejoraría. ¿Qué debería estar pensando el periodismo en su próxima, en la agenda para mejorar? ¿Qué crees que es lo que falta? Hay tanto. Desde la perspectiva de las empresas... Lo que podamos hacer. Desde la perspectiva de las empresas periodísticas es aumentar los salarios, tratar de reducir la privatización de los salarios, es decir, los periodistas que terminan teniendo pautas para radio o tele y tienen 18 trabajos distintos, pues yo soy un afortunado, yo me dedico full time a esto. Entonces también es una perversión exigirle a un periodista que, por ejemplo, trate de hacer una investigación un poco más profunda cuando tiene que hacer de tal hora a tal hora un programa de radio, tal hora a tal hora un programa de televisión, tal hora a tal hora salir de movilero en tal lugar y de tal hora a tal hora en el diario. Y además de producirse comercialmente esos espacios. ¿Qué le vas a pedir? Claro. El tipo está como si fuera en un McDonald's tirando las hamburguesas tratando de llegar a fin de mes. Entonces, eso también es responsabilidad de las empresas periodísticas que tendrían que potenciar esta idea de dedicación full time exclusiva para esto y solo para esto. Eso naturalmente te lleva a generar más información, más fuentes y demás. Primero. Segundo, también tenés mucho también de los propios periodistas tenemos que hacer un esfuerzo mayor, tenemos que avanzar más, tenemos que capacitarnos más. Y lo digo también, yo me incluyo, si a mí me hubieran dado la oportunidad, de repente te dicen, bueno, esta mañana la conferencia de prensa de Cristina Fernández de Kirchner, y yo hoy, por ejemplo, no estoy listo para hacerle 10 preguntas a la presidenta. Eso también es un error nuestro, ¿sí? Que digamos, tanto que insistimos, por ejemplo, de la oportunidad de tener una conferencia, que si te la dan mañana no estamos en condiciones. Y después también pasa por una exigencia de los lectores, de la audiencia, de los televidentes. Porque si en definitiva vos tenés a Marcelo Tinelli clavando 40 puntos de rating y vos tenés al lado un programa que cuesta mucho más que el programa de Tinelli y termina con 2 puntos de rating, que lo mismo nosotros lo vemos en el diario, que no importa qué publiques de determinados temas serios, entre comillas, si vos tenés al lado una nota que tiene la palabra culo, teta o sexo en los títulos, es la nota más leída del día. Sí. Entonces, y bueno, pero entonces también es una perversión, imagínate del lado del periodista, que hace todo el esfuerzo, que hace una investigación, que para el diario es un riesgo, que se puede comer un juicio, más que costó dinero en viajes a tal o cual lugar, más dinero de conseguir los documentos, no porque paguemos información, sino, por ejemplo, registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, son 400 pesos para conseguir un informe de dominio, y son 300 pesos para una cédula catastral, y 200 pesos para timbrado, y vas gastando plata. Y de repente tiene que si pone las fotos de Jessica Sirio en bikini, es la nota más leída del día, y le costó nada, y tiene del otro lado una investigación que le costó dolores de cabeza y dinero, y lo pone en la balanza, y no todos los medios están dispuestos a decir, me reconforta igual porque la calidad periodística me lleva a mejorar la sociedad, e incluso egoístamente porque algún día quizá gane un premio. Entonces también es una interacción en la cual el periodista tiene que poner lo suyo, el medio periodístico tiene que poner lo suyo, y la sociedad también tiene que empezar a exigir más. Porque en definitiva, hoy por hoy, Canal Encuentro pierde por paliza frente a Tinelli. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Mucha Placer. suerte y esperemos seguir leyéndote, y ya saben, lean porque si no vamos a tener pura Jessica Sirio. Exactamente. Gracias. Placer. Estamos con Hugo Alconadamón en Plaza de Mayo.